Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Tatiana Bello González, soy estudiante del quinto semestre de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad de Tolima, del IDEAT. Este video lo grabo para el curso de práctica de formación 1. Eh, bueno, tengo 24 años, vivo en Ibagué, soy mesera en este momento, trabajo como mesera en un restaurante temático llamado Las Maquinitas, ubicado en la zona gastronómica de Ibagué. En el momento no tengo experiencia como docente, pero en el transcurso de este semestre que queda mi carrera, espero adquirir la experiencia suficiente para hacerme idea de cómo puedo empezar a llevar mi labor. Respondiendo a la pregunta de cuál debe ser el perfil de docente de lengua castellana, quiero abrir mi respuesta con la crítica que hace Freire sobre la educación bancaria, en el cual dice que la educación es tomada como el acto de depositar conocimientos preconcebidos en el estudiante, como si esto se tratara como de un jarrón vacío, haciendo referencia a la mente de los estudiantes y que el único que tiene los conocimientos es el docente. Bueno, partiendo de acá, es necesario pues tocar este tema porque la educación de por sí no debe ser vista de esa manera. La educación debe ser llevada más bien por el proceso, por el desarrollo y la construcción de los conocimientos, más que enfocarse en el simplemente alcanzar logros. Eh, Hay un conflicto, según pues desde mi punto de vista, hay un conflicto entre esto y lo que el docente de lengua castellana debe de llevar. Eh, Precisamente porque el docente de lengua castellana debe enseñar una lengua la cual ya permanece, ya está establecida como tal, con una serie de reglas, y que esas reglas también vienen siendo cambiadas dependiendo del contexto social de los estudiantes, de en dónde están ubicados, zonas geográficas, etcétera, si son pertenecientes a alguna etnia. Todo viene condicionado por el contexto del estudiante, pues del sujeto, ¿sí? En este caso, el docente de lengua castellana tiene que estar muy empapado de lo que, por un lado, dicen las reglas de la lengua castellana y por el otro lado dice el contexto social del estudiante. No es lo mismo enseñar a un niño del campo a enseñarle lengua castellana a un niño de la ciudad. Es un ejemplo. En ambas situaciones se presentan condiciones muy diferentes. El habla se viene modificando también pues por la interacción social. Entonces, obviamente van a haber muchas diferencias y el docente tiene que estar empapado de esto. También el docente tampoco se puede mostrar como un ente regulador o no por completo, sino más bien como un guía y también como una persona crítica que le enseña a sus estudiantes a ser críticos, ¿sí? En cuanto a esto, no recuerdo muy bien en qué artículo lo leí, pero se menciona que el estudiante debe ser crítico y debe enseñársele a ser crítico con el fin de que él pueda debatir, ¿sí? Que tenga la capacidad de debatir, que tenga la capacidad de argumentar, porque esa es la idea de la lengua castellana, enseñarle a mis estudiantes a hablar, a comunicarse. Y dependiendo de la situación, hay una manera específica para hacerlo. En cuanto a la didáctica del lenguaje y la literatura y cómo influye en su proceso como maestro. Eh, el, docente, el docente debe desarrollar ciertas competencias en cuanto a la lengua castellana, a sus reglas, a la literatura. La literatura es necesaria en cuanto a que el estudiante también debe identificar cuáles son los cambios que se han venido llevando desde hace muchos tiempos atrás, como
como se viene diciendo en el desarrollo del lenguaje, no es lo mismo el español que hablamos el día de hoy al que hablábamos hace 100 años, ¿sí? Entonces, los estudiantes también deben estar al tanto de esto. Y en cuanto a la didáctica del desarrollo del lenguaje, es importante pues hacer énfasis en eso. También en la didáctica, en la didáctica de la lengua es necesario también que el docente esté capacitado para identificar las distintas condiciones de sus estudiantes en cuanto a nivel de desarrollo de su lenguaje desde un punto más médico. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a las alalias, a las dislexias, ¿sí? Cosas que son, o pues que antes eran tan difíciles de identificar, pero en este momento pues ya tenemos, o sea, existen las pautas a seguir para pues ese tipo de situaciones. Es también importante que el docente, como ya lo había dicho, sepa cómo llevar ese tipo de situaciones para lograr así como una nivelación entre sus estudiantes, ¿sí? Que la educación sea tanto enfocada como un poco más generalizada, ¿sí? O sea, hacer énfasis en cada estudiante, en sus capacidades, tener en cuenta las capacidades de cada uno de esos estudiantes, pero asimismo tener en cuenta esto para tratar de nivelarlos, para que todos vayan a un ritmo similar sin que esto tenga que parecer algo igual, ¿no? Es un poco difícil, pero pues la idea es respetar la individualidad de cada uno, pero apoyar el proceso de cada uno de los estudiantes. Mi aspiración formativa con la realización de este curso. Bueno, yo espero que en este curso de práctica de formación enfrentarme pues a contextos difíciles que son los que pues uno normalmente no espera enfrentarse. Por ejemplo, pues uno se hace la idea de que cuando va allá a presentarse como docente en una aula de clase, la situación va a ser un poco fácil, que es simplemente llegar, saludar a los niños sentados, enseñarles, bla, 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 llevar su clase y listo nomás. Pero pues la cosa no es así, ahí es cuando los docentes recién egresados se dan pues su estrellón, y entonces pues por esa misma razón espero que pues en los cursos que siguen de práctica pueda yo enfrentarme como a diferentes contextos para estar como más empapada de la realidad, ¿sí? Eh, y pues bueno, también de darme cuenta de las diferencias que hay a nivel social en todo el país. Y bueno, ya, muchas gracias.